vamos a estudiar, amén, lo que son los 7, aleluya, las 7, si se puede decir así, como requerimientos, amén, de un siervo de Dios. Yo sé que hay muchos más, hermanos, con la ayuda de Dios, vea, pero vamos a tratar de estudiar estos 7 en este día. San Lucas capítulo 17, versículo 7 en adelante. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aleluya. Ya el viernes, gloria a Dios, tocamos este tema, amén. Estuvimos mirando algunas características del siervo, y a mí lo que me llama la atención, que lo dije el viernes, es de que en todo este párrafo de la Biblia el siervo no dice ni una palabra. Vea, yo no sé, a través de la escritura, lo que acabamos de leer, tal vez alguna hermana decir, tal vez se parece a mi esposo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, pero no es así, vea, solamente gloria a Dios. Vamos a meditar en esta palabra, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, tu palabra es verdad, tu palabra nos exhorta, tu palabra, Señor, nos instruye, tu palabra, Señor, nos edifica en este día. Señor, te pedimos que no haya diferencia, Padre. Tú nos hablas, tú nos exhortas, pero en todo eso encontremos la instrucción tuya, Señor, para ser diferentes en la manera en que te servimos. Instrúyenos, guíanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Puede sentarse, póngase cómodo. La escritura dice al final de lo que acabamos de leer, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso nos pone, hermano, en una línea cada uno de nosotros de sometimiento. Y algunos hombres de la parte oriental de este mundo dicen que para el cristiano en el occidente es muy difícil poder servir a Dios de la manera que Él se merece, de la manera que Él espera, porque nosotros hemos entendido el servir a Dios de una manera muy diferente, de acuerdo a los orientales, como ellos entienden el servir a Dios. Nosotros miramos el servir a Dios como algo opcional, como algo en cierta manera a veces hasta de beneficio, cuando en realidad el servir a Dios, el apóstol Pablo, cuando él se presentaba a una iglesia o en su carta, él decía siervo de Jesucristo, amén. Y esa palabra, cuando usted va y la busca, y algunos de ustedes posiblemente o muy seguro la conocen, de que él se refería a sí mismo, su persona, como el esclavo de Cristo, o el esclavo del evangelio por amor a Cristo. Él nunca, mire, por eso, hermano, nosotros en esta cultura a veces usamos las palabras inapropiadamente. ¿Por qué razón? Porque a veces decimos el gran siervo de Dios, pero al usar esa palabra, el gran siervo de Dios, estamos diciendo el gran esclavo de Dios. Eso, si estuviéramos en la parte oriental de este mundo, cuando nos refiriéramos a un ministro y dijéramos el gran ministro de Dios, nos refiriéramos al gran esclavo de Dios. Y eso nos pondría, hermano, en un estándar de saber que no es motivo de orgullecernos cuando alguien se refiere a cualquier ministro, hermano, como un gran ministro. Al contrario, está diciendo un gran servidor, un gran esclavo que ha sido expuesto para servir al evangelio,
Por eso nosotros, hermanos, recibimos el siervo y el servicio o el siervo a Dios de una diferente manera. Por eso la Escritura nos ampara de esa manera y dice: cuando hayáis hecho todo lo que nos ha sido ordenado. El viernes, para los que estuvieron conectados, hablábamos de que cuando hayamos cumplido con todo, absolutamente con todo, si es el último respiro de nuestra vida, y mirarnos aún en ese momento ya para despedirnos de esta tierra, despedirnos, pero decir: Señor, qué inútil fui. Solamente hice lo que tú me enviaste y no me esforcé. Porque no podemos llegar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, mira cuántas iglesias abrimos. Va a decir: pues yo te di la fuerza, yo te di la sabiduría, yo te abrí las puertas para que abrieras esas iglesias. Si dijéramos: Señor, mira cuántas almas ganamos para ti, en primer lugar sería erróneo, porque dice que Él ganó las almas en la cruz del Calvario por su sangre. Y más aparte, la Escritura dice que Él es el que añade, Él es el que da el crecimiento. Si nos fuéramos a presentar delante de Él y decir: cuánto profeticé a las naciones, y decir: lo que profetizaste, lo que el Espíritu Santo te reveló, si fuera de eso no hubieras tenido nada que profetizar. Cuántas liberaciones hice en mi ministerio. Si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo y por el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada se te hubiera sujetado aquí en la tierra. Entonces el hombre, hermano, el hombre tiene que reconocer que en el servicio a Dios es solamente por la misericordia, el amor, y aún la Escritura nos pone en una posición a nosotros que al final del día, con cualquier reconocimiento, cualquier cosa que hagamos en esta tierra, al final del día cada uno de nosotros tiene que reconocer que es un siervo inútil, que solamente hizo lo que se le fue ordenado. Y eso, hermano, terminaría con el orgullo dentro de las iglesias, creyéndonos, hermano, siendo unos mejores que otros, creyéndonos que somos superiores unos a otros, porque al final del día la Escritura nos pone como siervos inútiles. Eso, hermano, acabaría con el egoísmo, con la soberbia que muchas veces acampa dentro de las iglesias. Y reconoceríamos, hermano, que nos necesitamos unos a otros para poder servir a la gran obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el grande al que le servimos, hermano, es al que tenemos que conocer, y como dice la Escritura, que Él no comparte su gloria absolutamente con nadie. Cada uno de los que estamos llamados a servir a esta obra, tenemos que mirarnos, gracias mi hermano, gloria a Dios, gracias. Tenemos que mirarnos, hermano, gloria a Dios, como esos siervos inútiles que al final del día la palabra, y mire hermano, esto es una bendición cuando usted y yo nos miramos como esos siervos inútiles. Al final de este tiempo, con la ayuda de Dios, creo que me va a comprender. Para mirar la primera característica de un siervo de Dios, vamos a Salmos 86:2. Aunque ahí vamos a encontrar varias, hermanos, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de ser lo más compactos posible. Aleluya. Salmos 86:2. Dice la Escritura de esta manera: guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Aleluya. Usted sabe la cantidad de siervos que nos hacemos llamar siervos de Dios, pero muchas veces somos siervos de Dios con un corazón frío, que el ser piadoso al prójimo
si no hay cámaras que nos puedan grabar y exponernos de que somos piadosos, no damos muestra de la piedad que este mundo necesita mirar a través de los siervos de Dios en este tiempo. Si no hay una cámara detrás de nosotros acompañándonos para mostrar la piedad que nos estamos llamados a mostrarle a este mundo, muchas veces no somos piadosos. Porque muchas veces somos piadosos cuando una cámara está detrás de nosotros, pero cuando esa cámara nos abandona, nos volvemos fríos, nos volvemos indolentes al dolor ajeno. Dice, guarda mi alma porque soy piadoso. El siervo de Dios tiene que ser como su maestro, tiene que ser como su Señor. Y dice la Escritura, cuando habla del desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo compasión de ellos porque los miró que eran como ovejas sin pastor. Así es que comenzando desde el pastor, la pastora, tiene que haber, si nos llamamos ser siervos de Dios, tenemos que ser siervos piadosos cuando estemos siendo grabados y cuando no estemos siendo grabados. No porque el mundo diga de nosotros, sino porque al Dios que le servimos es un Dios piadoso. Y el siervo de Dios se tiene que reconocer por lo piadoso que es. Aleluya. Pero a veces nos conocen como siervos de Dios por otras cualidades que a veces no son tan bonitas. Pero cuántas veces a nosotros nos han dicho, mira, ese siervo de Dios qué piadoso es. Y no por ganancia propia, hermano, sino para que digan, mira cómo se parece al Señor que le sirve. Pero a veces, hermano, cuando la gente mira a los siervos de Dios, dijera, ¿será que su Dios es orgulloso? Porque este siervo es bien orgulloso. ¿Será que su Dios es indolente? Porque este siervo es bien indolente. Aleluya. Salva tú, oh Dios mío. De hacer una pequeña pausa ahí. Todo siervo o toda persona que sirve en el cuerpo de Cristo hace de su Dios mío. Porque mucha gente sirve a Dios, pero le sucede lo que le pasó a Saúl cuando fue con Samuel y le dijo, vamos a adorar a tu Dios, vamos a servir a tu Dios, vamos a hacer lo que tu Dios dice. Y hay mucha gente, hermano, así como el rey Saúl, que se ha quedado con la posición que Dios le ha otorgado, pero no ha honrado a Dios de hacer Dios el Dios suyo. Y nos volvemos como los griegos, adorando a un Dios desconocido, sirviendo a un Dios que desconocemos, en lugar de decir al Dios que yo le sirvo es el Dios mío. No es el Dios de los pentecostales, no es el Dios de los bautistas, no es el Dios de los sabáticos, no es el Dios de cualquier otro tipo de denominación. Es el Dios mío. Y a ese Dios mío le gusta que su pueblo le sirva y le sirva de la mejor manera. Tercera característica, a tu siervo que en ti confía. A tu siervo que en ti confía. ¿Sabe cuánta gente, cuando las cosas van bien, sirven a Dios, pero ellos saben dentro de su corazón que en realidad lo que están confiando es en sí mismos porque les está yendo bien?
Pero cuando las cosas se ponen difíciles, se les olvida confiar en el Dios que los puede sacar de esos problemas. El siervo de Dios que quiere agradar a su Señor no confía en su propia fuerza, confía en el Señor de la obra. Esas son las características, hermano, porque si no tenemos cuidado, vamos a caer en lo que se conoce como en la autosuficiencia, donde el hombre y la mujer de Dios, que nos hacemos llamar siervos de Dios, caemos en la autoconfianza. Y hermano, y eso es peligroso, porque eso, hermano, no nos hace confiar en el Dios eterno, en el Dios que no hay nada imposible para Él. Qué bonito es confiar en Dios cuando todas las cosas nos van bien. Es bonito, hermano. Es bonito. Uno no tiene problema de alabanza, de adoración para exaltar a Dios. El problema, hermano, que nos enfrentamos como seres humanos en el 2020, qué difícil se le ha hecho al hombre. Dejemos al hombre, hermano, a los siervos de Dios, seguir confiando en el Dios que por muchos años no ha perdido el trono como nosotros creemos que lo ha perdido. Y si hay una manera rápida de ofender a Dios, si se puede poner de esta manera, es cuando dejamos de confiar en Él. Porque la Escritura dice que esto no es del que quiere, ni del que corre, ni del que puede. Esto es del que Él tiene misericordia. Hemos recibido el favor de Dios por muchos años. Hemos recibido la salud de parte de Dios. Pero, hermano, muchas veces quitamos la confianza en Dios. Muchas veces. Y empezamos a confiar en otro tipo de cosas. Pero el que se hace llamar siervo de Dios no tiene que perder la confianza en su maestro. Mateo 20:27. Mateo 20:27. Mateo 20:27 dice así: y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Mira, hermano, este es un secreto que los que logran recibir esta parte bíblica están llamados para que el Espíritu Santo los ascienda en este cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Sí, hay Mateo 20:27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué razón? Porque el hombre puede decir: yo a Dios le sirvo todo lo que Él me pida, pero servir a mi hermano, ahí cambian las cosas. Ahí cambian las cosas. Pero hay algo, hermano, usted se acuerda de ese famoso colador que se usa en las cocinas, que usted lo usa, echa el agua y echa todo, y lo que usted no quiere que pase al otro lado se detiene en ese colador. Bueno, pues esto es un colador para el liderazgo. Este es un colador. ¿Por qué razón? Porque Dios dice: mira, ok, tú me quieres servir a mí, quieres servir en la obra, quieres que te use poderosamente. Vamos a pasarte por el colador. Sirve a tu hermano primero. Sirve a tu hermano primero. Y de acuerdo a cómo, porque dice: y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces a veces dice: el enemigo no me ha dejado prosperar en este camino de Dios. ¿Y qué tal si el enemigo no tiene nada que ver? ¿Será que no hemos pasado el primer examen, que es de servir a nuestro prójimo?
como no hemos pasado el primer examen, entonces dice, tú quieres ascender en este camino y en este caminar con Dios, pero no logras pasar de la primera parte que se llama servir a tu hermano. Y como no pasas de ahí, entonces no puedes llegar al segundo, a la segunda parte de esto, porque para poder llegar a la segunda, o sea, si quieres ser el primero, tienes que regresarte a servir a lo que tu hermano necesita que tú le sirvas. Y no es en todo, hasta eso Dios es justo. Dios pide que le sirvamos en el área o en el don que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. ¿Estamos ahí? Porque muchos podemos decir, creo que hay un libro que se habla de la escalera del éxito, algo así creo. No sé por qué me cruzó en la mente ahorita. Pues aquí está el primer paso para la escalera del éxito. Sirvamos a nuestro hermano. ¿Le están gustando las características de los siervos? Mateo 24:45. Yo creo que van a ser más de 7 en este día, hermano. Usted lleve la cuenta. Mateo 24:45. Viene una pregunta. Es que esta es la continuación del viernes. El viernes no alcanzamos a llegar ahí. Mateo 24:45, perdón. Dice la escritura, es una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Ese es el próximo paso en la escalera del éxito si quiere avanzar en el camino de Dios. Mira lo que dice. Primero tiene que servir a su hermano. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Fiel y prudente. Usted sabe qué difícil es cumplir con esta palabra de fidelidad. ¿Por qué razón? Porque a veces en las oraciones decimos, Señor, aunque yo soy infiel, pero tú eres fiel por amor a tu nombre. Y seguimos infieles. Seguimos infieles. ¿Vea? Y nos cobijamos para esa palabra y decir, aunque yo te soy infiel, tú eres fiel. Bendíceme por ser infiel. Dame ministerio, aunque sea infiel. Úsame como profeta, aunque sea infiel. Y esa oración nomás nosotros la creemos. Solo nosotros estamos creyendo esa oración. Yo creo que Dios va a decir, como le digo a los religiosos, erráis porque no conocéis las escrituras. Y hasta lo acompaña con lágrimas, ¿verdad? Señor, infiel yo pecador, pero tú fiel, sé fiel. No te han enseñado. Yo sé que usted no ha orado así, ¿verdad? Pero la escritura dice muy claro, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dios busca la fidelidad en sus siervos. Él quiere encontrar una iglesia fiel. Él quiere, hermano, que en la servidumbre o en la esclavitud que tenemos hacia Dios, encontrarnos fiel. El problema es que Él necesita depositar
esa confianza para que ese siervo fiel pueda alimentar a otros en fidelidad. Porque si es fiel para recibir, va a ser fiel para dar. Pero si es infiel para recibir, va a ser infiel para dar. ¿Quién pues, el siervo fiel? ¿Y será que Dios nos pregunta en esta tarde, ¿ha sido fiel? Y deje corregir algo, porque esto es bueno decirlo. Porque a veces como ministros y como pastores solamente decimos fieles en tus diezmos y ofrendas. Deje corregir algo. Ahorita voy a poner frío eso, a ver si todavía queda alguno conectado. Porque esa es una entrada para mantener el lugar abierto, para mantener y hacer los proyectos que Dios quiere que hagamos. Pero eso no es todo. ¿Por qué no predicamos de la fidelidad a Dios? Y nomás decimos fieles en los diezmos y ofrendas para el Señor. Ajá. ¿Y qué tal de la fidelidad al propósito de Dios? ¿Qué tal de la fidelidad de seguir predicando su palabra? ¿Qué tal de la fidelidad de seguirlo sirviendo a Él? ¿Qué tal de la fidelidad a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la relación como hermanos, a través de la fidelidad como amistades? ¿Qué tal de eso? Amén. Eso no deja la ganancia. Entonces no hablamos de eso. Solamente le enseñamos al pueblo que sea fiel en los billetitos verdes. Pero mayor que eso es el llamado de Dios. Mayor que eso es la bendición del Espíritu Santo. Mayor que eso son los dones del Espíritu Santo. La misma Escritura dice: de Dios es la tierra y su plenitud, y lo que en ellos habitan, y lo que en ella habita. No somos los mismos que oramos y decimos de Dios es el oro, la plata y el oro, y todo es de Él. Claro que es de Él. Y Él lo da conforme Él quiere. Él tiene esa capacidad. Pero a veces se nos olvida eso. Y solamente le enseñamos al pueblo que sea fiel en eso, pero se nos olvida enseñarle que sea fiel al llamado que Dios le ha hecho, ese llamado eterno. Ese llamado de servirle a Él, de ministrar a Él, de hablarle a Él, de hermano, de mantenernos fieles, de mantenernos certeros de que estamos haciendo la voluntad de Él. Porque eso es lo que dijo Cristo, es lo que dijo Jesús: holocausto y sangre de toro, ya eso te tiene hastiado. Tú me has preparado un cuerpo, pero para hacer tu voluntad. Y se mantuvo fiel hasta la cruz, hermano. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida. Ya prediqué para los ministros, ahora va para las ovejitas. Porque a veces también la ovejita dice: yo me mantengo fiel con Dios en los diezmos y ofrendas. Ok, gloria a Dios. Pero te has mantenido fiel en el llamado que papá te hizo. Te has mantenido fiel en la capacitación que el Espíritu Santo te ha dado. Porque Él quiere depositar más cosas, pero Él te quiere encontrar fiel. Y prudente. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos quiere encontrar siendo prudentes. Mire, hermano, cuando usted saca un vehículo del dealer nuevecito, 0 millas, ¿cómo sale usted de ese dealer? Manejando. Sale con cuidado, que no quiere que ni una mosca se le pare en el camino. Usted dice: no, hombre,
Si su hijo se mete con una susoda, una subagua, acábesela afuera, ¿verdad? Tira el bote y después mete, ¿verdad? No, hombre, que no sabe lo que va a tocar costar pagar este carro. Usted sale prudente, usted si va al Walmart no se parquea cerca de la puerta, se parquea por allá donde nadie lo va a pegar. Dice, no importa que camine, pero vea que si lo dejo cerca me lo van a chocar. Vea. Como que hay algunos, vea, que le va a pasar eso. Aleluya. Usted se vuelve prudente. Al menos los primeros meses, ya después le olvida. Ya agarra una basura y ya le echa atrás. Pero al menos los primeros meses se vuelve prudente. Esa es la naturaleza del hombre. Pero lo de Dios no es así. Lo de Dios no es así. Lo de Dios no es así. Cuando recibimos esos regalos del Espíritu Santo, nos volvíamos bien prudentes. No queríamos ofender al Espíritu, no queríamos entristecerlo, no queríamos que se apartara de nosotros. Usted, cuando sintió la presencia de Dios, y yo también, nos volvíamos bien prudentes, nos volvíamos bien sumisos al Espíritu Santo. El problema es que después empezamos que el Espíritu Santo empezó a envejecerse como se envejecen los vehículos, o muchas veces las casas. Pensamos que el Espíritu Santo empezó a perder valor como pierden el valor los vehículos. Él no ha perdido su valor. Pero cuando recién comenzamos y sentimos esa presencia de Dios, sí nos volvíamos prudentes, y cualquier cosa que el Espíritu Santo nos decía que no hiciéramos, no lo hacíamos, y cualquier cosa que nos decía que no dijéramos, no lo decíamos. Cualquier cosa errónea que pensábamos, cualquier pensamiento oscuro, el Espíritu Santo decía, ¿qué estás pensando? Y uno ya se retenía y decía, Señor, ayúdame a cambiar mi mente, mi corazón, que no hable, que no piense, que no imagine, que no cavile cosas, sino que en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. Éramos prudentes. El Espíritu Santo nos decía, mira, por ahí no vayas. Y uno decía, no, mira, es que no. Ya uno invitaba cualquier excusa, pero para obedecer al Espíritu Santo. Pero como creemos que el Espíritu Santo ha perdido el valor de cuando nos bautizó, cuando se acercó, cuando nos dio de su presencia, entonces ya no somos prudentes con la amistad con Él. Porque de Él recibimos. Porque usted va a decir, no, mire, yo soy prudente y soy así y así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Pero más allá, usted tiene que mantener ahí esa intimidad con el Espíritu Santo en prudencia. ¿Cuántas veces no nos pasó, hermano, que el Espíritu Santo nos motivó a orar y uno iba? Pero a pasar del tiempo, el Espíritu Santo lo motiva a orar. Dice que está el partido, está emocionante. O aquí cualquier programa, nomás se me vino el partido a la mente, pero puede ser cualquier programa. Y a veces viene el Espíritu Santo y dice, quiero hablar contigo. La prudencia. Entonces, ¿cómo perdemos la prudencia? Con el Espíritu Santo, porque perdemos la fidelidad. Cuando ya se ha perdido la fidelidad, se pierde la prudencia. Y ya nos da igual tratar al Espíritu Santo como lo queremos tratar. Entonces, escaseamos de alimento. Entonces, al escasear de alimento, no podemos compartir. Hablando espiritualmente, y claro, físicamente también, pero espiritualmente. Mateo 25:23 dice de esta manera: su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Porque a veces leemos bien corrido y decimos siervo fiel. No, le digo, buen siervo y fiel. O sea, no está hablando de cualquier siervo, más aparte le agrega y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
el siervo de Dios aprende a valorar las cosas pequeñas. Porque a veces, hermano, a veces dice hasta que queremos que Dios nos entregue un ministerio grande, poderoso, y que nos lleve a las naciones y hacer para aquí, para allá, y uno ya casi se visualiza ahí haciendo, pero Dios dice, mira, te vamos a comenzar con lo pequeño. Mira, vas a estudiar 6 horas y solamente le vas a predicar a uno o le vas a enseñar a uno. Vamos a examinarte cómo están tus emociones ahí, en lo pequeño. El buen siervo sabe ministrar en lo poco para poder llegar a lo grande. El problema es que como vivimos en un mundo que nos califica por las grandezas, entonces lo pequeño lo miramos como basura, sin saber que en lo pequeño está el pasaporte para recibir lo grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, cuando usted tiene un compañero, un ministro, y esa persona no valora ante los ojos de él lo que parece pequeño y lo desprecia, esa persona muy difícil va a poder crecer en el ministerio de Dios y va a poder recibir lo grande que Dios tiene para esa persona, porque hermano, desvaloriza las cosas que para el ojo natural parecen pequeñas, pero delante de Dios es la oportunidad para crecer y recibir, como acabo de decir, las cosas grandes. Y eso es bien fácil de identificar. Ahora pregúnteme cómo. Eso es bien fácil. Es bien fácil. Solamente al escuchar a la persona cómo reacciona con una asignación que parece pequeña, pero no sabe que esa asignación es para mirar la condición que trae adentro. Y entonces cuando sale de sus labios dice, no hombre, mira lo que me pusieron a hacer. El que ha pasado por lo pequeño sabe y valora y da gracias por la oportunidad de servir en lo pequeño, porque sabe que eso le es una asignación para recibir lo grande. Pero el rey Saúl, hermano, nunca valoró. Siempre miró la posición que Dios le había dado como cualquier cosa y nunca honró a Dios. Nunca honró a Dios, aun cuando él mismo se veía como pequeño, como inservible, como cualquier cosa. Tanto que cuando lo quisieron presentar delante del reino, estaba metido allá entre unas maletas porque tenía temor de enfrentar al pueblo. Y después, delante del pueblo, deshonró a Dios por no haber valorado las cosas pequeñas. Ahora usted cree, tanto ministro que ha deshonrado a Dios en público, ¿usted cree que Dios está agradado? Porque si lo deshonraron en lo pequeño, lo van a deshonrar en lo público, en la grandeza. Pero si son gente que comenzaron con los principios de la palabra, son gente que lo valoraron en lo poco y lo van a valorar en lo mucho. Vamos avanzando. Llevamos 22 minutos, creo, por ahí. Aleluya. Lucas 12:45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Aleluya. Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Solamente le estoy leyendo los puros versículos porque cuestión de tiempo. Después ustedes lo pueden leer más detallado ahí en su hogar. Este es un gran problema que puede vivir el siervo de Dios. Mire, ¿se acuerdan de aquella mujer con el flujo de sangre? Cuando ella buscaba la sanidad, dice esa palabra,
en la Biblia interlineal que ella se predicaba a sí misma, que ella se hablaba a sí misma para poder llegar hasta el manto de nuestro Señor Jesucristo y recibir la sanidad, aunque se iba arrastrando. Y recibió su bendición. Pero ¿sabe cuál es el peligro, hermano, que vive el siervo de Dios cuando se empieza a hablar a sí mismo y se empieza a predicar a sí mismo, pero se empieza a predicar cosas que la Biblia no nos enseña? Porque aquí dice la Escritura: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y la Escritura dice que nadie conoce el día ni la hora cuando Él ha de regresar. El problema es que el siervo de Dios muchas veces se predica y se habla para él mismo, cosa que no le edifica. Usted sabe cuánta gente se le predica, se le enseña la palabra, se le instruye y siguen hablando para sí mismos pura cosa negativa, pura cosa que no edifica. Dios le está hablando, el Espíritu Santo lo está ministrando y está diciendo: mira, yo quiero que crezcas, quiero que te instruya, te voy a usar poderosamente. Y cuando llega a la casa, Dios no me va a usar. Nomás dicen, son cuentos que Dios dice, que la gente dice. Ese siervo se está hablando para sí mismo y se está predicando para sí mismo, y aparte dice: sí, yo, sí. Él mismo se dice amén de lo mismo negativo que está predicando. Entonces, en lugar de saber que cada día que Dios nos regala, nos vamos acercando a la venida de Él y nos vamos pidiendo para que nos santifique y hagamos la obra y hagamos todo lo que Él nos ha pedido o nos ha mandado o nos ha ordenado para hacer, no, pues miramos la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ya nosotros nos predicamos, nos creímos el mensaje y decimos amén. Miramos la venida de Cristo como que ya algunos ya ni creen que Cristo viene, porque eso es lo que se han predicado para sí mismos y eso es lo que se han creído. Entonces ellos mismos son los predicadores para sí mismos, son las ovejas para sí mismos, y ellos mismos se han dicho amén. ¿Y qué sucede? Dice: mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Sabe qué tipo de siervo puede ser este? Creo que esto nomás lo he dicho en privado, pero lo voy a decir ahora en público. Es ese tipo de ministro que se para a predicar en un púlpito y decir: si te quieres ir, ahí está la puerta, échale. Ya ni él mismo cree en la venida de Cristo y empieza a golpear al pueblo. Ya no predica por lo que el Espíritu le da, sino predica por lo que sus ojos ven. Y empieza a golpear al pueblo que también está esperando a Dios. Porque él ha perdido la esperanza, ahora quiere que el pueblo pierda la esperanza de que un día viene Cristo y un día hemos de habitar con Él. Por eso a mí no me gusta esa expresión de que, no, pues ahí está la puerta. Bueno, eso será, cada uno le va a dar cuenta a Dios. Pero mi punto de vista es que ningún pastor, ningún ministro, ningún quien haya sido, fue a la cruz a morir por nadie. Entonces la misma Escritura dice en el libro de Hechos que Él ganó las almas por su sangre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente: mira, ahí está la puerta y si quieres dale por ahí? Empieza a golpear a la gente con sus palabras, porque él mismo ya ha perdido la esperanza de que Cristo viene y dice: bueno, pues si yo me quedo, que se queden todo esto. ¿Qué cree que Dios va a decir de sus siervos el día que Él venga? Va a ser un día difícil, hermano. Un día triste para gente que un día conoció la verdad y se pervirtió y hizo la obra irresponsablemente.
no importándole que estamos en viaje para una vida eterna. Pero un día le han de dar cuenta a Dios. Gálatas 1:10. Ya vamos terminando. Bueno, faltan 3. Dice la escritura así, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Déjenme leérselo de nuevo, tal vez. Vamos a leerlo, tal vez. Dice, no creo que esté en la Biblia, pero ahí está, ¿no? Gálatas 1:10. Ya lo ubicó. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Digo pues, porque a veces puede desperdiciar su vida agradando al hombre. Puede pasar años agradando al hombre. Usted no ha sido llamado para que mantenga contento a los pastores. Porque si ese hubiera sido el llamado de Pablo, entonces hubiera mantenido contento a los religiosos. Si ese hubiera sido el llamado de nuestro Señor Jesucristo, hubiera mantenido contento a los religiosos, no importándoles las almas que se fueran al infierno. Pero aquí Dios no nos ha llamado. Mire, hermano, es triste cuando un ministro detiene la verdad para que otro ministro no se ofenda. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Nos tenemos que decidir. Si vamos a agradar a los hombres, entonces esperemos recompensa de hombre. Pero si vamos a agradar a Dios, entonces esperemos recompensa de Dios. ¿Qué recompensa quiere usted? La de Dios. Entonces, ¿a quién tiene que agradar? A Dios. Si usted quiere recompensa de hombre, su recompensa es muy barata. Esa recompensa yo no la quiero. ¿Usted sabe cuánta gente dentro de la iglesia deja de servir a Dios por agradar al hombre? Mucha gente. Y usted no los mueve ni para izquierda ni para derecha. ¿Por qué razón? Porque dice que si hago esto se enojan, si hago lo otro se enojan, si hago lo otro se enojan. Entonces, ¿cuándo va a servir a Dios? Cuando le aplaudan. Pues va a venir Cristo y nadie le va a aplaudir. Bueno, le va a aplaudir porque se quedó. Si hago una cosa, hermano, esto es un ejército. Esta es la obra de Dios. Y este varón dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo o del ungido. Un siervo, un esclavo de Dios, agrada a su Señor. Pero si usted solamente es siervo, es cristiano, para agradar al hombre, usted está perdiendo su tiempo absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Pero si usted, hermano y hermana y joven, se propone y decir, Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi honra de traerte a ti? Y ayúdame, sé específico conmigo para servirte en la área que tú me quieres usar y manténme fiel. Ayúdame a ser fiel y ayúdame a agradarte sin importar que el hombre me apruebe o no me apruebe. Oh, hermano, pero nosotros a veces no somos así. A veces nos da temor. ¿Por qué han de decir? Y más ahora con esto de los likes.
Es que si no, no me van a dar like. A mí que me importa que nos den like o no. Es que la palabra de Dios tiene que ser predicada. Así es. Porque si por ese montón de likes y por agarrar alguna cuestión económica dejamos de predicar la palabra de Dios como tiene que ser, entonces somos servidores de hombres. Entonces mejor empecemos a contar chistes. A lo mejor como cómicos la pegamos y viene el cheque mejor, hermano. 10 likes y hago otro video. Como dice, perdón. 10 likes y hago otro video. Y otro video. Pero esto no se trata de eso, hermano. Dios no nos va a preguntar allá cuántos likes te llevaste. Va a decir, mira, qué cobarde fuiste. No predicaste la verdad. Y la tenías enfrente de ti. Qué mentiroso. Te volviste complacedor de hombres y a mí no me complaciste. Y con micrófono en mano. Y con la corbata puesta. Qué cobarde. Y la escritura dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así dice la escritura. Por querer agradar o el aplauso del hombre. A veces más le van a aplaudir en la caída que en la levantada. Por eso es que nos conviene mantenernos sirviendo al que nos sostiene de pie, al Espíritu Santo. Pero a veces a él no le ponemos la atención como se la ponemos al hombre. A veces el Espíritu Santo le está diciendo amén, sigue por ahí. Pero como el hombre no nos dice nada, eso nos empieza a preocupar. No hay que preocuparnos cuando usted predique y Dios no diga amén a eso. Ahí preocúpase. Ahí preocupémonos. Pero lo que se está enseñando y lo que está predicando aquí es lo que dice la palabra. Y la palabra dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, este hombre, con los religiosos, con los contemporáneos de ese tiempo, posiblemente lo acusaban de traidor. Y decir, mira cuántas veces fuimos religiosos, hicimos tanto holocausto y ahora predicas a Cristo. Traicionero. ¿Usted cree que Pablo no le tocó enfrentar eso? ¿O usted cree que los azotes se lo daban de alegría que andaba predicando el evangelio? ¿O toda la gente que lo perseguía y le decía eso que él predica es mentira? ¿Usted cree que eran amigos de él? ¿O que estaban contentos con el ministerio? No. Aparte que lo apaleaban físicamente, tenía problemas espirituales. Pero se mantenía fiel. Y él decía, tengo que agradar a mi Dios. Tengo que mantenerme predicando a Dios. Porque a veces por eso Dios permite que nos dé la espalda el hombre, para que dejemos de confiar tanto y estar buscando el favor del hombre. A veces por eso Dios lo permite. Y usted hasta se tapa la boca. No lo puedo creer que me dio la espalda. ¿Por qué, Señor? Por idólatra. Por eso. A veces, hermano, Dios lo permite para que dejemos de ser tan idólatras y agradar al hombre y agradarlo a Él, que nos preocupemos de agradarlo a Él, hermano. Yo sé que esto está cayendo un poquito pesado, hermano. Poquito, mira. No se vuelve esclavo de los hombres. Volvámonos esclavos de Cristo. El hombre ahora es, mañana no es, hermano. Es así. Muchas veces ponemos más condiciones los hombres que ni Dios. Y en la primera que fallemos, a Dios amistad, a Dios amor y a Dios todo. Pero cuando usted se mantiene fiel a Dios, Dios va a pelear por usted. Usted se mantiene predicando la verdad, Él va a pelear por usted. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Yo espero, hermano, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza lo haga libre. En el nombre de Jesús. Estamos ahí, hermano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Y qué dice al último? Sufrido. Hermano, no se escapa nadie. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y al último, sufrir. Mire, hermano, cuando uno viene a los caminos de Dios, uno le dice: Señor, a mí me gustaría que me usaras, o si el Espíritu Santo lo inspira, para en esta área. Pero lo que se nos olvida enseñarle a la congregación es de que ese llamamiento lo va a hacer sufrir. Le va a sacar las lágrimas, lo va a poner en desvelos, lo va a poner en falso testimonio. Eso no le enseñamos. En difamaciones. Eso no le decimos a los líderes. Pero si usted habla en serio con Dios y usted le dice: Señor, te quiero servir, quiero ser un siervo fiel, yo fiel hasta la muerte, Señor. Ok. Se le está leyendo el contrato, se le está leyendo lo que dice la Escritura. Y por ese ministerio que tú has pedido, que le has dicho a Dios que vas a ser fiel, vas a sufrir. Vas a ser envidiado. Vas a ser envidiado por ese ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Vas a ser envidiado. Sirviendo a Dios y siendo envidiado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a detener? No, porque la palabra dice que hay que sufrir por eso. Te vas a desvelar por ese ministerio. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Es sufrido. Pero a veces no le enseñamos eso al liderazgo. No, mira, luces y aquí y allá, y porque vino. Bueno, gracias a Dios aquí nomás están estas luces las que funcionan, ¿verdad? Pero a veces no enseñamos eso. Este caminar, muchas veces lo va a hacer llorar en secreto. Va a reír ante la gente, pero va a llorar en secreto. Porque hay que sufrir. Hay que sufrir. Y no porque uno diga: no, como que siento también fue la palabra. Pero cuando hay un hombre y una mujer que ama y valora lo que Dios ha puesto en sus manos, sufre por eso. Sufre. Y sabe que va a sufrir. Pero lo guarda porque le da el valor que Dios ha dicho. Filipenses 2:7. Ya vamos terminando, hermano. Yo sé que ya su estomaguito le está pidiendo ese steak, vea. Vamos otra vez, diga, con ese steak, vea. Filipenses 2:7. Ahorita cuando vaya al restaurante y le digan: ¿quieres el de 8 onzas o el de 20? Dame el de 40, le decimos, hambre que tengo, ya paliza que me acaban de dar, ¿no? Tengo que reponer la energía, ¿no? Al de 20 ponle otro de 20 encima, vea, para que de 40 onzas por... Filipenses 2:7, estamos ahí, hermano. Amén. Dice la Escritura así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué se despojó Él para poder llegar aquí a la tierra? De su reino. Él se despojó de la grandeza
que él tenía para poder servir y ser semejante a los hombres. Nosotros no podemos servir allá afuera y servir a nuestro prójimo en grandeza. Por eso es que a veces hemos fallado en el Evangelio, porque nos hemos querido acercar al que no conoce a Cristo, pero nos hemos querido acercar de un punto religioso y mirarlo y decir, qué pecador, que aquí, que allá, religioso. Porque Jesús no se acercó y decir, si supiera, él sí habló de su reino, pero él se hizo semejante al hombre para enseñar algo de grandeza de su reino, pero el mensaje de él fue para alcanzar y sanar al que estaba necesitado. Pero el religioso no, hermano. Mira, tú pecador, por no ir a la iglesia, te vas a ir al infierno. Y tú también, por no tener compasión por el otro, también te vas a ir. Aquí andes predicando. Es para que eso no lo decimos a la iglesia. El siervo de Dios mira a su prójimo en la posición que él estaba en un día. ¿Cuántos de nosotros no gritábamos y decíamos que nos íbamos para el infierno? ¿Cuántos de nosotros en ignorancia? Ahora decir yo no. Algunos de nosotros sí, nos atrevíamos, éramos inconscientes, éramos ignorantes de las palabras que decíamos y decíamos, bueno, si me voy al infierno, pues qué, si ya muchos están allá. Inconscientes de lo que hablábamos. Pero alguien se tuvo que haber hecho semejante y hablarnos y ponerse en el lugar de nosotros para habernos predicado el Evangelio. Eso es el siervo de Dios, que se pone al nivel de la persona que le está hablando y no lo mira desde el lente religioso ni del lente teológico. Lo mira. Mire si no hemos fallado nosotros, que cuando salimos a predicar allá afuera, ahí estamos con el amén y aleluya y no le damos el mensaje que tiene que escuchar. Ahí estamos. La persona no sabe ni lo que es amén ni aleluya, pero nosotros ahí estamos y no le decimos el mensaje de salvación. ¿Y qué dicen cuando nos vamos? Pues ahí vinieron los aleluya, y tienen razón porque fue lo único que escucharon de nuestros labios. Amén y aleluya. Y tienen razón, porque nunca nos capacitamos, nunca invertimos para poder alcanzar al que es semejante a nosotros, a otro ser humano. Y nos abrigamos y decimos, no, pues nosotros vamos y repartamos. El que quiera que venga y el que no, no. Si así hubieran dicho de nosotros, tal vez no estuviéramos en una iglesia. Porque nos salimos con la compasión, no nos hacemos semejante al sufrimiento. Y esa clase ya la tuvimos con la compasión, hacerse semejante al que está perdido. Porque ese que está perdido es el hijo de alguien, es el sobrino de alguien, es el nieto de alguien que está perdido. Pero como nos han enseñado que siervos, vean, pero de siervos a veces, hermano, aleluya, a veces nos. Abra su Biblia ya para dejarlos quietecitos. San Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Si la escritura, todos los versículos que hemos leído, claro, están en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios no regresa por una iglesia buscando este tipo de siervo? Ahora la pregunta es, ¿será que Dios lo va a encontrar? Esa es la gran pregunta de este día. Vamos ahí. San Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo, mire lo que dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora
el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando leímos en el libro de Lucas, el viernes, miramos cómo hombre trata a otro hombre con respecto al servicio. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, mire, si el viernes hablamos de que este siervo no abrió sus labios mientras servía a otro hombre, dice la Escritura que Jesús dijo: yo no pienso que ninguno de ustedes trata mejor a su siervo. Y Jesús dice: pienso que no. Pero cuando Cristo viene por su iglesia, lo que el hombre no le dio, la Escritura dice que Él se va a ceñir y Él le va a servir. Por eso la esperanza de que Cristo venga, la esperanza de su recompensa, la esperanza, mi amado, de serle fiel a Dios, de servirle a Él, usted su esperanza no la puede perder, no la puede comparar, no se puede desanimar, porque un hombre no lo reconoce, porque un hombre no le aplaude, porque un hombre no le agradece. Mi amado hermano, si usted y yo sabemos esperar en la venida de Cristo, dice la Escritura que Él se ciñirá y que Él servirá. Él. Vale la pena servirle a Él, vale la pena, hermano, humillarse, vale la pena serle fiel, vale la pena mantenerse, vale la pena, hermano, aunque con lágrimas mantenerse, vale la pena, hermano, aunque usted diga: mira, no traigo ni $1 en la bolsa, manténgase fiel, porque la recompensa viene con Él, los galardones vienen con Él, hermano, todo lo que le hizo falta, Él se va a encargar de traer, y como dice la Escritura, de secar sus lágrimas, porque Él es el dueño de la obra y Él sabe, hermano, lo que usted hace por Él, y Él sabe lo que usted hace por sus hermanos. Él lo conoce todo, absolutamente todo. A usted lo pueden difamar, pero Él en el cielo dice: mi hijo no es así. A usted lo pueden acusar y decir: lo está haciendo por esto, lo está haciendo por lo otro, está haciendo para agarrar esto. Eso es la gente no deteniendo su lengua. Pero en el cielo el dueño de la obra dice: pueden decir lo que quieran, pero yo sé que Él no es así. Esa es la diferencia de tomar este servicio a Dios, tomarlo en serio. Tomarlo, hermano, que Él está mirando cada paso, mire, hermano, cada dólar, cada sacrificio, cada desvelo, cada situación difícil que usted enfrente, pero al final del día usted no tiene otra opción que no serle fiel a Él. No hay otra opción de retroceder, sino decir: ¿sabes qué? Voy a mantenerme fiel, porque la palabra dice en el libro de Lucas que un día Él vendrá, y si no ha encontrado descanso hasta el día de ahora, Él va a ser su descanso, Él es su reposo, Él es, mi amado hermano, el que está esperando para darle la recompensa que usted espera. Por eso usted, mi amado hermano, no se detenga. Nosotros como hombres se nos puede olvidar aún de mencionar su nombre, aún de darle gracias por lo que hace. Y no me estoy excusando, porque la Escritura dice que seamos agradecidos. Pero si es que se nos escapa, que eso no lo desanime, que eso no lo desmotive, que no diga: ¿sabes qué? Yo voy a parar. No, mi amado hermano, que usted tome este llamamiento santo, que usted tome este llamamiento de servirle a Dios como una honra y un privilegio que un día ha de ser recompensado. Pero eso no es así nomás. Esto requiere serle fiel a Él. Esto requiere sembrar en lágrimas.
Esto requiere que muchas veces el Espíritu Santo no le permita que usted se defienda. Dice, espérate, en tu tiempo, en el tiempo de Él lo va a defender. Santo eres Dios. Adoramos, Señor. Si usted sigue esperando en el hombre, posiblemente su recompensa nunca llegue y va a tener una vida bien triste como cristiano. Bien triste. Bien triste. Pero si usted su recompensa la está esperando del cielo, hermano, de Dios, al Dios que le servimos, su vida va a ser diferente. Porque usted dice, tal vez mi Dios puede tardar en venir el tiempo que Él tarde en venir. Pero de que viene, viene. Y de que trae galardón con Él, lo trae, porque la palabra lo dice. Puestos de pie, hermano.